Plaza Podcast. El tamaño ideal de las ciudades es un asunto ampliamente debatido. Tener todas las oportunidades y los servicios al alcance sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. Ese parece ser el objetivo. Así las cosas, el profesor universitario y experto internacional en Smart City, Carlos Moreno, ha acuñado el concepto ciudad de 15 minutos. Se trata de rediseñar las grandes urbes para que sus ciudadanos puedan llevar a cabo todas las actividades personales, laborales y de ocio con desplazamientos que no excedan los 15 minutos a pie o en bicicleta. La propuesta ha ganado un buen número de adeptos, pero también se ha encontrado con un movimiento que se opone frontalmente. Consideran que esta medida es un giro más de tuerca respecto a la limitación de las zonas de bajas emisiones en el centro de las ciudades y que tiene por objetivo poner barreras a la movilidad de los ciudadanos. Hoy, en Plaza al Día, ciudad de los 15 minutos, vida saludable o control de ciudadanos. La última fila de la sala de cine es el lugar desde el que mejor se ve lo ancho y largo de la gran pantalla. La última fila también es el lugar desde el que te puedes fijar en el público y en todo lo que ocurre en la sala. Cada semana Álvaro de Vis y Clara Gorría nos sentamos en última fila para hablar del mejor cine de cartelera con sus protagonistas. Y pensar en el pasado, el presente y sobre todo el futuro del cine. Todos los viernes en Plaza Podcast y en tu plataforma favorita te guardamos una butaca en última fila. Vamos a saludar a José Ariza, es sociólogo urbano. Señor Ariza, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, todo muy bien. Encantado de estar aquí. Vamos a empezar por explicar de la manera lo más sencilla posible cuál es el concepto de las ciudades de 15 minutos. Vale, estupendo. Bueno, pues la idea clave de la ciudad de los 15 minutos es poder satisfacer en nuestras ciudades nuestras necesidades vitales más básicas en nuestro entorno más próximo. Pues ya sea el ocio, el trabajo, la educación, la sanidad, bueno, lo que es al fin y al cabo las necesidades vitales que todo el mundo tenemos que satisfacer. Esos 15 minutos, entiendo que a pie o en bicicleta, ¿no? Porque claro, 15 minutos en coche es otra cosa. Efectivamente. Detrás de esta idea tiene un fuerte componente ecológico, ¿no? De lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, tiene que ser con vehículos no motorizados, idealmente a pie, ¿no? Pero bueno, si es en bicicleta, también es deseable, por supuesto. En ningún caso en vehículo, que ya sea privado o incluso eléctrico, porque ambos tienen efectos sobre el cambio climático y también de ocupación del espacio público. O sea que sí, efectivamente, la clave es que sea en bicicleta o a pie. ¿Nos roban mucho tiempo y también mucha salud la estructura actual de las ciudades? Sí, la verdad que sí. A ver, como a comienzos del siglo XX, mediados del siglo XX, surgió un nuevo urbanismo, ¿no? Que su idea básica era, entre otras cuestiones, hacer la ciudad en torno al vehículo privado y la segregación funcional. Es decir, que por un lado estuviera la vivienda, por otro lado los puestos de trabajo, por otro lado el ocio, ¿no? Entonces, ¿qué ha conllevado construir este tipo de ciudades? Que para satisfacer nuestras necesidades básicas tengamos que recorrer distancias muy largas. Claro, ¿cómo recorres estas distancias muy largas? Pues necesariamente con vehículo privado. También puede ser por transporte público, pero bueno, el transporte público no cubre toda la demanda porque, entre otras cosas, no llega a todos los sitios y porque también hay gente que prefiere utilizarlo. Por tanto, esta forma en la que se han orientado las ciudades durante el siglo XX ha generado, ¿no?, que a día de hoy, pues muchas de las personas que vivimos en grandes ciudades, aunque no solo en grandes ciudades, también en ciudades medianas y pequeñas, tengamos que usar el vehículo privado o otros medios de transporte, pero que requieren muchísimo tiempo para llegar, especialmente a trabajar, pero bueno, también para otras cuestiones. Para implantar este modelo de las ciudades de 15 minutos, la estructura actual de las grandes ciudades españolas favorece la implantación de este modelo. Bueno, a ver,
España tenemos una ventaja, que la gran mayoría de nuestras ciudades son previas al siglo XX, y tienen antigüedad de varios siglos, ¿no? Entonces, los cascos históricos y los ensanches del siglo XIX son idóneos, ¿no?, para alcanzar la ciudad a los 15 minutos. Por una cosa clave, que es la densidad. La densidad es clave para alcanzar la ciudad de los 15 minutos porque sin densidad, por ejemplo, el comercio de proximidad no es rentable y entonces no hay comercio de proximidad. Los servicios públicos, si no hay densidad, satisfacen por ejemplo, un centro de salud en una zona que no es densa. Para llegar a él tienes que recorrer, la mayoría de la gente tiene que recorrer mucha más distancia que si es en una zona densa, ¿no? Entonces, la densidad es muy importante y buena parte de las ciudades en las que vivimos, en las ciudades españolas, sobre todo sus centros urbanos y sus ensanches, son bastante densos. ¿Por qué? Porque cuando se construyeron, la movilidad a pie y la tracción animal era el principal medio de transporte. Pero bueno, también hay que decir que especialmente a finales del siglo XX, los nuevos barrios, los nuevos desarrollos urbanos se han construido orientados al vehículo privado. Por lo tanto, las zonas periféricas de nuestras ciudades son mucho menos propensas a lograr la ciudad a los 15 minutos. Entonces, tenemos un poco de todo. Depende de la zona de la ciudad en la que nos encontremos, cuando esta se ha desarrollado. Si se ha desarrollado en torno a una movilidad encaminada a favorecer lo peatonal y la tracción animal en su día, o en torno a favorecer el vehículo privado, ¿no?, que ya son sobre todo las urbanizaciones de finales del siglo XX y principios del XXI. ¿Tenemos casos en España de ciudades que hayan implantado o que estén implantando este modelo? Sí, de hecho, por ejemplo, Pontevedra es un muy buen ejemplo, ¿no? En este caso de peatonalización. El propio Carlos Moreno, el creador, ¿no?, de este concepto, la pone como ejemplo, aunque lleva haciéndolo desde antes de existir la ciudad de los 15 minutos como concepto. O sea, porque también la potencia del concepto de la ciudad de los 15 minutos es que reúne en un solo concepto prácticas de la ciudad que se llevan haciendo en muchos sitios durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que aglutina una serie de prácticas que ya se han hecho o que se están haciendo y sobre todo que nos dicta, ¿no?, hacia dónde tenemos que ir. Y entonces, en ese sentido también hay otras, como por ejemplo las supermanzanas en Barcelona. No solo en Barcelona, ¿no?, en Valencia también están implantando ahora, en Vitoria también hay algo similar. Las supermanzanas son muy importantes de cara a la ciudad de los 15 minutos, no solo porque supone la peatonalización del espacio público y se lo quita al vehículo privado, sino porque también genera espacios de ocio en lugares, en este caso como es el ensanche del siglo XIX de Barcelona, que no tiene espacios de ocio apenas, ¿no?, en su tejido. Entonces, claro, lo que hace es no solo peatonalizar, sino generar espacios de ocio en las viviendas, ¿no?, de alrededor. Entonces, claro, si tú quieres satisfacer, en este caso, tus necesidades, ¿no?, de relacionarte con las demás personas, lo vas a poder hacer en tu proximidad, cuando antes había vehículos privados circulando, ¿no? Entonces, las supermanzanas en este caso también son un buen ejemplo de cómo lograr la ciudad a los 15 minutos. Parece que en ciudades pequeñas o en ciudades medianas parece más fácil implantar este concepto por sus propias características. Algo más complicado en las grandes ciudades, aunque en ellas, por lo que nos cuenta, lo que tendríamos son un conjunto de pequeñas ciudades que acaban conformando una gran ciudad. Sí, efectivamente. El caso de las pequeñas ciudades, grandes y medianas ciudades, ¿no?, versus las grandes ciudades, también tiene otra arista, ¿no?, que es el empleo. ¿Qué pasa? Que una cuestión clave también, conseguir la ciudad de los 15 minutos en las ciudades españolas, con los matices que he dicho antes, es viable, pero lo más difícil es el empleo, lograr los 15 minutos en el empleo. Y entonces, en las grandes ciudades es evidente que nos desplazamos muy lejos habitualmente para poder trabajar. Las ciudades medianas y pequeñas, ahí depende de la posición que ocupen en la jerarquía territorial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser una capital de provincia, que atraes mucho más empleo y es mucho más fácil que tengas empleo en la propia ciudad y te puedas mover a pie o en bicicleta a él,
que otras ciudades que también son pequeñas o medianas, pero que son satélites a grandes ciudades y entonces se tienen que desplazar a diario a esas grandes ciudades. Por lo tanto, aunque tú puedas hacer el ocio en sanidad, educación, en tu ciudad pequeña, a tus alrededores, si el empleo depende de la ciudad grande cercana, siempre te vas a tener que desplazar a esa ciudad y entonces tampoco vas a tener la ciudad de los 15 minutos en el empleo. Entonces, bueno, al final no solo importa el tamaño de la ciudad, sino también la posición que ocupa en la jerarquía territorial. Porque en la encuesta de características esenciales de la población y viviendas que ha publicado el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hay un dato que dice que el 90% de los hogares situados en ciudades de más de 50.000 habitantes disponen en su zona de servicios básicos como colegios, farmacias, centros de salud, hospitales, supermercados, también bares y restaurantes. Nos faltaría el empleo, ¿no? Es el gran caballo de batalla para tener ya en sí una ciudad de 15 minutos. ¿Cómo podemos combatirlo? Sí, efectivamente. De hecho, esa encuesta, que es súper interesante, ya salió hace nada, he publicado un gráfico precisamente que demuestro que cuanto más densa es una ciudad, más porcentaje de servicios tienes a tu alrededor, porque como dices, es el 90% aproximadamente de media, pero hay ciudades que llegan a tener un 70, un 80, especialmente las poco densas, y otras que llegan casi al 100% y son las más densas, ¿no? Entonces, ahí perfectamente se ve con esa encuesta y relacionándolo con datos de densidad, que, bueno, hay una relación muy estrecha. Respecto al empleo, bueno, es la clave, ¿no?, a resolver. El teletrabajo es muy bueno para ello, pero también hay que decir que no todos los puestos de trabajo son teletrabajables, ¿no? Digamos. Entonces, a mi modo de ver, en ciudades como Madrid, por ejemplo, las personas que viven en los barrios céntricos y del norte se desplazan mucha o menos distancia para trabajar que la gente que vive en los barrios del sur. ¿Por qué sucede esto? Porque el empleo se concentra sobre todo en el norte y en el sur. Esto tiene que ver con las transformaciones de la economía, la desindustrialización, ¿no?, que en el sur se ha situado tradicionalmente la industria. Entonces, la desindustrialización ha hecho que se pierdan muchos puestos de trabajo en el sur. Y vamos cada vez a economías más terciarizadas que, bueno, en el caso de Madrid se sitúan en el centro y en el norte. Entonces, un reequilibrio territorial del empleo, por ejemplo, con inversión pública, ¿no? La inversión pública es un potente atractor también de inversión privada, ¿no? O sea, que muchas veces las empresas se sitúan pues cerca de universidades, de centros tecnológicos y demás. Entonces, la clave, aunque reconozco que es muy complejo, es potenciar un reequilibrio territorial en el empleo para que esté equitativamente distribuido en el territorio. Sé que es, para mí, lo más complejo de la ciudad de los 15 minutos, lograr este equilibrio territorial en el empleo, pero también el teletrabajo es una herramienta poderosa. Este concepto, el de las ciudades de 15 minutos, ha visto surgir también un movimiento en contra. De hecho, hemos visto movilizaciones y manifestaciones en Oxford, sin ir más lejos. Hay un movimiento que dice que lo que se pretende es encerrar a los ciudadanos en pequeños entornos y restringir su movilidad. ¿Hay un hándicap también? ¿Es cierto esto, que se restringiría de algún modo la movilidad de los ciudadanos? A ver, estas teorías de la conspiración no tienen ni pies ni cabeza porque se basan en una idea falsa, que es que la ciudad de los 15 minutos va a restar libertad a nadie. Al revés, te va a dar más libertad porque te va a dar más opciones de elegir en tu barrio o no en tu barrio poder satisfacer tus necesidades. Entonces, yo creo que lo que hay detrás de este movimiento es miedo a, es verdad, esto sí, restringir el uso del vehículo privado. En ningún caso se restringe la movilidad, pero sí que es verdad que buena parte de las medidas tiene que ver con restringir el vehículo privado, ¿no? Y hay, pues, digamos, un grupo social que utiliza para prácticamente todo el vehículo privado y no quiere perder poder usarlo, ¿no? O sea, privilegia, digamos, usar el coche por encima, pues, del cambio climático, generar contaminación, ¿no?, y toda la serie de problemas que generan su uso masivo. Entonces, a mi modo de ver, esta gente que está en contra, ¿no?, de generar ciudades más sostenibles, ecológicas y demás, se inventan bulos para, digamos, manchar el concepto de la ciudad de los 15 minutos
y generar, pues bueno, que la gente se ponga en contra de este concepto. Yo creo que lo que están consiguiendo es lo contrario, porque creo que es verdad que justo acaba de salir el libro de Carlos Moreno y se está hablando muchísimo de la ciudad de los 15 minutos por ese motivo, pero también gracias a pues estas conspiraciones que yo creo que están potenciando el concepto. Y como es un poco loco, digamos, ¿no?, esta conspiración, creo que no va a tener efectos negativos contra el concepto y sí positivos por difundirlo. Pero bueno, también es verdad que hay que decir una cosa que sobre el tema de la segregación, que aunque evidentemente no nos quiere nadie ni estabular, ni encerrar en nuestros barrios, ni controlar, es cierto que como vivimos en ciudades segregadas residencialmente, es decir, que las clases sociales diferentes viven en barrios distintos, la ciudad de los 15 minutos, al reducir la movilidad cotidiana, sí que puede contribuir a fomentar la segregación. O sea, no fomentar la segregación, sino que en el día a día, cuando nos desplazamos, muchas veces, al desplazarnos, sí que interaccionamos con gente de otras clases sociales, ¿no? O sea, que digamos que nuestro día a día cotidiano, al desplazarnos, está menos segregado que los barrios en los que vivimos. Entonces, es posible que si se restringe, o sea, no si se restringe, pero si nos movemos más en nuestro entorno más cercano, puede ser que esa reducción de la segregación que se produce al desplazarnos, pues no sea tanto, ¿no?, la reducción de la segregación. Pero esto no es un problema de la ciudad de los 15 minutos, es un problema de que ya vivimos en ciudades segregadas. Por lo tanto, hay que, por supuesto, avanzar a la ciudad de los 15 minutos, pero paralelamente avanzar a ciudades menos segregadas, es decir, que los barrios convivan diferentes clases sociales. Y es que incluso la ciudad de los 15 minutos también tiene propuestas para ello, ¿no? Porque lo que busca la ciudad de los 15 minutos es barrios mixtos en los usos del suelo, barrios mixtos socialmente. Entonces, bueno, es algo complejo. Sé que lo que acabo de decir puede sonar contradictorio, pero es que la ciudad es compleja y contradictoria en sí misma. Entonces, hay que avanzar a la ciudad de los 15 minutos, sin duda, pero también hacia barrios mixtos, ¿no?, desde el punto de vista social, porque además está más que demostrado que los barrios mixtos socialmente son barrios en los que la igualdad de oportunidades es mucho mayor y los hogares precarios tienen mucho más oportunidades de que sus hijos, ¿no?, asciendan luego de clase social. Es interesante, muy interesante este concepto. Parece que aquellos que se agrupan en contra de las ciudades de los 15 minutos son los mismos que los que protestan por la creación de zonas de bajas emisiones. Básicamente el concepto es el mismo, no voy a poder utilizar el coche para desplazarme por la ciudad. Nos dice usted, no va a haber una prohibición de la movilidad, aunque incluso en este espacio nos han contado, hablando de las zonas de bajas emisiones, que hay quien recoge voluntades y firmas para presentar un recurso de anticonstitucionalidad por aquello de la restricción de la movilidad. No cree usted que vaya a haber una prohibición de la movilidad, pero sí cierta contención a la hora de movernos, y eso podría generar, bueno, quizá lo que generan en muchas ocasiones los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Un círculo de complacencia, que nos relacionemos con los que son muy iguales a nosotros y por tanto no estaríamos ante una situación de dificultad a la hora de ejercer nuestros derechos constitucionales. Nos podríamos mover, pero no lo haríamos porque la propia ciudad no invitaría a eso y estaríamos en una sociedad peor, ¿no? En una sociedad donde, bueno, pues la interacción entre los distintos grupos sociales fuera menor y por tanto una sociedad, no sé si peor, pero sí menos rica. Sí, a ver, la cuestión es que, a ver, la ciudad de los 15 minutos en ningún caso haría que todo el mundo, todo el rato, se desplazara en menos de 15 minutos, ¿no? Simplemente que avanzáramos hacia ello. Seguiríamos yendo a otros barrios, seguiríamos haciendo viajes en la ciudad tardando una hora, eso por supuesto. Pero es verdad lo que dices, que si nos desplazáramos en el entorno más cercano hay más posibilidades de que
interactuemos más con la gente de nuestro barrio, lo cual también es positivo, ¿no? Porque una de las cosas que fomenta el individualismo es precisamente esta hipermovilidad y digamos que volver a nuestros barrios, volver al tejido social del barrio también tiene efectos muy positivos, ¿no? Como, por ejemplo, reconstrucción de los lazos sociales, apoyo mutuo. Si tú conoces al vecino, le vas a poder pedir ayuda en una situación determinada. Si no le conoces, es mucho más difícil. Pero también es cierto que si te relacionas más con tu entorno del barrio y tu entorno del barrio es exclusivamente tu clase social, pues sí que puede generar ese efecto red social que comentas. Pero no es culpa de la ciudad de los 15 minutos, es culpa de que vivimos en ciudades segregadas por el sistema en el que vivimos. O sea, la ciudad segregada, claro, a mí me hace mucha gracia esta gente que dice que nos va a segregar la ciudad de los 15 minutos, cuando lo que nos segrega es precisamente el sistema en el que vivimos, que es el sistema que esta gente defiende. Entonces, por eso yo estoy plenamente a favor de la ciudad de los 15 minutos, pero también plenamente a favor de fomentar que vivamos en barrios no segregados para evitar lo que comentabas de las redes sociales y demás. Pero bueno, también decir que la ciudad de los 15 minutos es poder satisfacer las necesidades en el entorno más cercano, pero no necesariamente hacerlo siempre, ni todos los días, ni nada. O sea, que al final la libertad de movimiento es esencial y siempre vamos a poder desplazarnos a otros lugares. Pero bueno, al final la cuestión, la ciudad, lo que decía antes de que la ciudad es muy compleja, siempre que haces algo positivo puede tener cosas infinitamente positivas, pero hay un concepto sociológico que es muy interesante, que es las consecuencias no queridas de la acción. Entonces tú puedes hacer cosas muy buenas, pero que tengan ciertas consecuencias negativas que tú no deseas, pero como la ciudad es tan compleja, suceden. Por ejemplo, también cuando tú pones un gran parque en la ciudad, es muy necesario, ¿no?, desde el punto de vista del cambio climático, de la salud, del ocio y de todo, pero puedes generar gentrificación porque sube el precio del suelo de los alrededores del parque y expulsas a los vecinos que previamente vivían ahí. Es decir, que cuando tú actúas en la ciudad es muy complejo que, aunque sea muy bueno lo que haces y con las mejores de las intenciones, no tengan efectos negativos. Por eso hay que hacer políticas complementarias a las que haces para evitar esos efectos negativos. Entonces, a mi modo de ver, Ciudad de los 15 minutos, por supuesto, es necesaria desde todos los puntos de vista, pero acompañada de medidas y políticas públicas que eviten la segregación. Todo tiene su cara A y su cara B, sin lugar a dudas. José Ariza, sociólogo urbano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. Ya saben que toda cara A tiene su cara B y que mientras hay quien busca un modelo de ciudad que haga que nuestra vida sea más saludable, también hay quien opina que ese movimiento solo serviría para tenernos más controlados. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza. Pueden encontrarlo en todas ellas de lunes a viernes y también en las principales plataformas de podcasting donde pueden suscribirse y donde les agradecemos que nos hagan llegar sus comentarios. Plaza Podcast.